Hola. Hace ¿qué serán? Yo creo que como 3 semanas, un mes, tuve oportunidad de asistir a una conferencia sobre la conquista y la colonización de México, particularmente sobre la conquista eh, dictada por, ¿cómo se llama este hombre? Mm, Ahorita me voy a cortar. Es un historiador francés que trabaja para el Ministerio Educativo de Francia y nos explicaba que, eh, perdón, no veo, que él estudió con mucha intensidad el proceso de eh, esto que se le llama el descubrimiento de América, término con el cual él tampoco está muy de acuerdo, tampoco, eh, y la posterior conquista y colonización de prácticamente todo el continente americano por parte de alguna potencia europea, ya sea lo que después se convirtió en España o Portugal o Inglaterra. Pero él decía que él estudiaba particularmente la conquista de México, de lo que hoy es México, porque le servía como experimento para contribuir a la definición de los contenidos de la enseñanza de la historia para secundaria, a nivel secundaria, en su país, en Francia. A mí esto me causó mucha curiosidad. Dije, bueno, ¿cómo es que utiliza como experimento algo que sucedió hace ya casi 500 años, ¿no? O empezó a suceder hace casi 500 años. Eh, la argumentación me pareció finalmente muy convincente porque la lección que nos deja esta conferencia, lo que él nos quería decir, es que era muy importante volver a escribir la historia y sobre todo para los países americanos, del continente americano, y en particular para aquellos que tuvieron una conquista violenta como la que nos tocó a nosotros, pero con sus matices, ¿no? Porque no fue lo mismo conquistar a Tenochtitlán que conquistar Coahuila, Texas, que después formó parte de México, California, etcétera. Hay muchos datos al respecto, ¿no? Y esto sucedió a partir de la llegada de Colón en 1492 a la isla de la Española, que es, si no mal recuerdo, lo que es hoy la isla donde están República Dominicana y Haití. Eh, Ahí llega Europa a América. Por lo menos la Europa que empieza a tener registros escritos, que ya tiene registros escritos. Y es por eso que desde el punto de vista de europeo hay un descubrimiento, ¿no? Se descubre un continente desconocido que no se sabía que existía, y se descubre que está habitado y que está habitado por personas, por seres humanos muy diferentes a los europeos. Y, por supuesto, es un momento en que las nacientes naciones europeas, porque España todavía no existía como tal, recuerden que era la unión de 3 reinos, Castilla, León y Aragón, que se habían unido y eran gobernados por un par de reyes, los reyes católicos, Fernando e Isabel. Isabel era de Castilla y era la más poderosa, la que tenía, digamos, mando por encima del propio Fernando, ¿no? Sin embargo, sí era, digamos, un reino doble, ¿no? Debe de ser un biunvirato. Si hay triunviratos, ¿no? Pues aquí debe de ser un biunvirato, o sea, dos reyes. Y son esta unión de
reinos, los que mandan a Colón y luego los que mandan a Cortés, ¿no? En España la unión va creciendo, se van sumando distintos reinos, de lo que ya hoy conocemos como España, las diversas autonomías y territorios españoles, son los mismos reinos que existieron en la Edad Media y que se fusionaron y fundaron un Estado nacional, España, ya en la Edad Moderna. De hecho, se dice también que la Edad Moderna arranca precisamente con la llegada de España a América. Ya no dije descubrimiento. Esto significa que en América no hubo Edad Media, no hubo feudalismo, ¿no? Ni tampoco hubo antigüedad. Recuerden que la antigüedad pues, es básicamente las grandes civilizaciones del mundo antiguo, ¿no? Egipto, Mesopotamia, China, India y otros, ¿no? Eso no sucedió. ¿Por qué? Pues porque el ser humano llega al continente americano. Hay dos hipótesis, una que dice que llega por el estrecho de Bering, en una glaciación se congela el estrecho de Bering, entonces hay un paso, ¿no? Por el estrecho de Bering o por las islas Aleutianas, que están en el norte, de Asia a Alaska y de Alaska para abajo, ¿no? Y así se puebla el continente americano hace 15.000 años más o menos. Hay otra hipótesis que dice que no, que el ser humano llega a América por el sur, por el Pacífico Sur, es decir, proveniente de Oceanía, proveniente tal vez de algunas de las islas del Pacífico Sur, tal vez de Java, ¿no? De las Islas Marshall, las Filipinas, no sé. No está muy claro, no hay un acuerdo común, pero hasta ahorita me parece que sigue teniendo más adeptos la hipótesis de la llegada a América por Bering. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con un par de noticias de las que me enteré yo hace poquito, ¿no? Noticias históricas. Se dice que en Chile descubrieron la huella humana más antigua. Es una huella que se imprime en el barro, una huella de un pie, por supuesto, descalzo, de unos 24, 25 centímetros, o sea, un pie pequeño para ser un hombre adulto, ¿no? Un pie regular, regular grande para ser mujer. Pero se cree que no era un Homo sapiens, que era otro homínido diferente. Recuerden que dentro de los homínidos, bueno, en esto que se les ha llamado homínidos, es decir, antecesores evolutivos del ser humano, del Homo sapiens sapiens, nosotros, pues se han descubierto muchísimos recientemente. En 1977-78 me tocó escribir un fascículo autoadministrable que publicó la SEP, donde tenía yo que hablar del origen del hombre, dentro de la materia de ciencias sociales, para un programa de capacitación que se les estaba dando a 15.000 maestros que estaban frente a grupo en primarias del país, y que no tenían el título, ya sea porque no terminaron o porque no hicieron los trámites o simplemente porque no estudiaron o no acabaron pues la carrera normalista, pero ya estaban ejerciendo como maestros. Y en ese entonces me parece que en una atinada medida se les ofreció un programa de educación a distancia. Y entonces la educación a distancia, como se imaginarán, pues no contaba con los medios electrónicos, sino que se les mandaban los fascículos, es decir, pequeños cuadernillos con una estructura editorial diseñada a partir de las necesidades didácticas de enseñanza
de las distintas materias. Entonces había un fascículo por cada unidad temática del programa de la materia que fueran a estudiar. Yo me integré a ese equipo, el equipo de Ciencias Sociales, y me tocó desarrollar el fascículo quinto del primer año de educación normal en Ciencias Sociales. Entonces era básicamente hablar de la evolución del ser humano, cómo surge el ser humano, cómo empieza pues la historia, cómo surge la sociedad, ¿no? Y en ese entonces pues yo me metí a las bibliotecas, estudié muchísimo, encuentro que había básicamente, digamos, 4 hitos evolutivos, 4 especímenes evolutivos, 4 homínidos, que a partir del australopiteco, que es, digamos, el antecedente, algunos le llaman homínido, otros no, para otros no es un homínido. Para mi gusto sí, ya es un homínido, porque ya es un animalito, ¿no? Que medía 1,20 de estatura, que tenía un cerebro de más o menos 600 centímetros cúbicos, diferente a los 1800 que tenemos ahora, y que ya caminaba erguido. Todavía estaba cubierto de pelo, tenía ya el pulgar oponible, tenía ya la visión estereoscópica, es decir, los ojos viendo hacia el frente, ¿no? Apuntando todos los 2 ojos al mismo punto. Sí era de frente huidiza, es decir, no tenían el lóbulo frontal no estaba desarrollado, y por lo tanto tenía arcos superciliares, estos arcos de aquí, muy prominentes. Y esta es bien bonita la historia porque el primer ejemplar que fue encontrado así, se encuentra un esqueleto muy, muy, muy completo en Sudáfrica y le llaman Lucy. Le llaman Lucy porque los arqueólogos que estaban escarbando y encontraron estos huesos, era una pareja, Richard y, híjole, no me acuerdo tampoco de la mujer, pero eran Leakey, los Leakey, ¿no? El matrimonio de los Leakey estaba oyendo en el radio o en una grabadora, no sé, la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Y por eso se les ocurrió ponerle Lucy a esos restos humanos. Ya después con los estudios antropológicos y históricos, ¿no? Y paleontológicos que se les hacen, pues van descubriendo las distintas características de esta hembra, ¿no? Distinguen que es hembra porque la pelvis no está soldada al frente como la tenemos los hombres actuales, sino como la tienen las mujeres, está partida para facilitar la apertura a la hora del parto. La pelvis, ¿no? El huesito que tenemos aquí. Entonces, ahí arranca el primer antecedente o el antecedente directo ya del ser humano, que va dando origen a distintas especies de homínidos. Y se van sucediendo, ¿no? El australopiteco, Lucy, 1,20 de estatura, le sigue el Homo erectus, ya es una especie que ya está completamente erecta, y se dice que los restos que se han encontrado son de animales muy altos, homínidos muy altos, por eso lo llaman Homo erectus, porque están perfectamente erguidos, ya caminan todo el tiempo, ya no son como el australopiteco que a veces caminaba y a veces andaba en 4 patas, ¿no? Digamos gateando. Después viene el Homo habilis, se le llama habilis porque ya tiene una gran capacidad para fabricar herramientas, hacer puntas de flecha, hacer instrumentos de corte, una especie de cuchillos, ¿no? O pedernales, ¿no? Lanzas, y tal vez hasta arcos y flechas. Y empieza también a diseñar ciertas vasijas, ¿no? De lodo, de barro, pues. Y empieza también ya a hacer uso del fuego. Todavía no lo podía producir, pero ya lo usaba. Un rayo incendiaba un árbol y bueno, tomaban el fuego de allí.
y hacían mil cosas con el fuego. Pero después viene el llamado Homo sapiens, en aquel entonces le llamaban el Homo sapiens a secas, cuyos primeros restos, los primeros restos que se encontraron en el valle de Neander, en Alemania, y por eso le llaman también el hombre de Neandertal, los neandertales. Eran un poco más chaparros que el Homo erectus, pero tenían mucha mayor capacidad craneana, por lo tanto un cerebro más grande, y tenían ya una cultura mucho más desarrollada. Se cree que ya aprendieron a producir el fuego, no sé, golpeando y produciendo chispas con dos piedras sobre leña, sobre paja, y así producían el fuego. Vivían en comunidades, ya se refugiaban en cuevas, ya fabricaban incluso, se dice, arcos y flechas, ¿no? Y tenían ya un lenguaje más o menos estructurado. Es decir, su capacidad tecnológica, su capacidad organizativa era mucho más avanzada, mucho más desarrollada que la de los especímenes anteriores. Pero luego se encuentran los restos de otro ser humano, de otro homínido, que ya es idéntico a nosotros, ¿no? Y el primero que se encuentra en una región de Francia llamada Cro-Magnon, y por eso le llaman el hombre de Cro-Magnon. Y encuentran que es idéntico a nosotros, ¿no? Ya tiene el cráneo como el nuestro, ¿no? Sí, redondito de por acá, ¿no? Los ojitos pequeños, la nariz también pequeña, un tanto delgada, no es como la nariz de los simios, ¿no? Un tanto alargada incluso. Y ya es un Homo sapiens sapiens. ¿Por qué sapiens sapiens? Porque ya es un homínido, es decir, ya es un, en términos genéricos, un hombre que piensa, que es consciente de que piensa. Entonces en aquel entonces distinguían el Homo sapiens sapiens, que es el hombre de Cro-Magnon, que es el hombre, el ser humano moderno, pues. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, o bien somos descendientes, somos idénticos al hombre de Cro-Magnon. Y por otro lado, antes, el antecesor es el Homo sapiens. Sapiens a secas. No se sabe o no se encontraron evidencias de que sea un animalito que pensaba, que tenía pensamiento reflexivo, es decir, un pensamiento que reflexiona sobre sí mismo. Y bueno, el Homo sapiens u hombre de Neandertal se extingue, se cree que se extingue hace unos 40.000 años, no se sabe bien a bien si es el hombre de Cro-Magnon quien acaba con el hombre de Neandertal, es decir, el sapiens sapiens termina con el sapiens, si se cruzaron, ¿no? Y dieron origen a nosotros. No se saben muchas cosas, pero sí se sabe que son especímenes diferentes. Les hago toda esta historia para decirles que yo termino este fascículo, yo dejo de estudiar estas cosas, me meto en otras actividades, en otros temas, y hace 3 años que estuve en Washington, en la ciudad de Washington, pues fui a los museos que tienen en esa ciudad, del Instituto Smithsoniano, y hay uno que es de paleontología, ¿no? Que es de la evolución de las especies y en particular de la evolución del hombre. Y ahí me doy cuenta de que ya había otros 6 especímenes recién descubiertos. Bueno, recién, digamos, entre 1978, que hice yo mi estudio, y el año 2015 que estuve en Washington. Y ya habían encontrado otros 6 diferentes. Y parece que ya en líneas evolutivas distintas, ¿no? Y todo para explicar esta noticia que les digo que apenas me enteré de ella. La vi en un video en YouTube donde una paleontóloga, arqueóloga, antropóloga, no sé, o bióloga tal vez, chilena,
dice que se acababa de descubrir la huella más antigua en el continente americano, que data de poco más de 15.000 años. Es decir, para ella, esta huella demuestra que el ser humano llega a América procedente de África a través de Oceanía por el Atlántico y llega a Sudamérica. Pero nos habla de que este espécimen no es un Homo sapiens, es una especie diferente. Entonces, para mi gusto, pues eso no demuestra que el ser humano, tal cual, ¿no? El Homo sapiens sapiens, haya llegado por allí. Pero bueno, también hay otras evidencias, no de restos humanos, sino de artefactos que también son muy antiguos y que se han encontrado en Sudamérica, en Chile, en Argentina, básicamente. Pero también hay evidencias de la llegada de seres humanos mucho más antiguos que los 15.000 años que se le calculan a la última glaciación en la que el ser humano se supone que a través del estrecho de Bering llega de Asia a América. ¿Esto qué tiene que ver con todo lo demás? Con todo lo que, con el planteamiento inicial. Tiene que ver con que el descubrimiento, con que esta petición que hizo López Obrador al rey de España y al Papa para que pidieran una disculpa por los excesos cometidos durante la conquista y durante la colonia. Decía, pues lo que me interesa no es tanto que me pidan perdón o que le pidan perdón a los pueblos originarios, sino revivir el debate. ¿Cuál debate? Pues el debate de que estamos enfermos de europeocentrismo, que seguimos hasta la fecha estudiando nuestro pasado con los esquemas que los europeos empezaron a construir, por lo menos desde la época de los romanos, ¿no? Y que se intensifica estas construcciones históricas conforme la Iglesia Católica se va consolidando, primero en Europa y luego en el resto del mundo, particularmente en el continente americano. No en balde, los últimos papas le han puesto mucho énfasis a sus visitas pastorales al continente americano, en particular a México, ¿no? No en balde, ya tenemos por primera vez en la historia un papa de origen latinoamericano, argentino. El papa Bergoglio, el papa Francisco, es argentino. Pero seguimos viendo la historia, seguimos enseñándoles a nuestros niños, a nuestros alumnos, la historia con los esquemas europeos. Y esto no nos ha ayudado mucho a muchas cosas. Voy a cortar aquí, nada más volviendo a señalar que el debate que quería desencadenar Andrés Manuel López Obrador con esta petición dirigida al Papa y que tuvo una respuesta previsible, ¿no? Diciendo, no, dice el Papa, el Vaticano, la Santa Sede ya se disculpó en Bolivia y en Perú los excesos que pudo haber cometido la Iglesia Católica en el proceso de conquista. Ellos dijeron, nosotros ya pedimos perdón. Y por supuesto que la corona española, el rey Felipe VI, no me acuerdo qué Felipe es, dijo que de ninguna manera, vaya, ni siquiera contestó él, sino que mandó al jefe de gobierno, presidente, a sus representantes a decir que de ninguna manera iban a pedir disculpas por un hecho que sucedió hace tanto tiempo y que trajo beneficios a ambos lados. No habló de los daños, ¿no? Porque pues, si hubo daños, pues los daños estuvieron más de este lado. Pero no se trata de eso.
Se trata de trabajar, la invitación que hizo Andrés Manuel López Obrador era de formar comisiones de estudiosos, de historiadores, de filósofos, de lingüistas, que se reunieran para volver a escribir esta historia. ¿Cómo se dio la llegada de los europeos a América? ¿Por qué decidieron conquistar los territorios americanos? ¿Cómo conquistaron los territorios americanos? ¿Cómo se defendieron los nativos del continente americano? ¿Qué beneficios hubo para ambas partes? Y cómo de pronto ambas partes dejaron de ser ambas partes y formamos parte ya de todos un mundo occidental globalizado. Yo diría que en aquel entonces, 1521, se da un gran avance en la primera globalización que hay. Y hoy estamos en un proceso en que la globalización capitalista, la globalización contemporánea, parece ser que está entrando en un proceso de crisis, de declive. Entonces creo que es muy importante, sí, repensar todo esto y repensarlo con propósitos culturales, por lo tanto, educativos. No tanto de justicia, no tanto de culpables, no tanto de perdones, sino repensar quiénes somos los mexicanos, quiénes somos los mexicanos como miembros del pueblo americano, quiénes somos los mexicanos como una nación mestiza que es predominantemente hispanoparlante, ¿no? ¿Y por qué somos diferentes del vecino del norte? ¿Por qué son industriosos y progresaron tantísimo en los últimos 150 años, digamos, ¿no? Y nosotros nos fuimos quedando atrás. En fin, pero esto ya se alargó. Voy a grabar un segundo video para no atosigarlos mucho, donde les voy a leer un artículo que escribí ha de haber sido en 1981 y lo publicó la SEP. Se llama El maestro en la cultura. Ese será el siguiente video.